El calor puede cambiar la temperatura, pero no siempre el estado. Hoy te explico por qué. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro video más. Ánimo, que ya casi es viernes. Calor sensible. El calor sensible es la cantidad de calor que se suministra o se extrae de una sustancia y que provoca un cambio de temperatura, pero sin producir un cambio de fase. A eso se le conoce como calor sensible, y este calor se puede medir directamente con un termómetro. Te explico cómo funciona con una gráfica. En la gráfica tenemos la temperatura aumenta, y en la parte de abajo tenemos el calor, y también el calor aumenta. Ahora, tenemos el cambio de fase en el agua. Tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El calor sensible, si te das cuenta, si la temperatura aumenta, el calor también aumenta. El calor sensible es toda esta parte que está aquí, pero fíjate que cuando llega aquí, la temperatura se mantiene constante. Cuando la temperatura se mantiene constante, ocurre un cambio de fase. En el cambio de fase, en el video anterior, te platiqué que este se le conoce como calor latente. Entonces, el calor sensible es aquel calor que ocurre en un cambio de temperatura, pero sin modificar la fase. Nota que la temperatura aquí cambia, pero sigue siendo un sólido. No hay un cambio de fase, pero sí hay un cambio de temperatura. Ese es el calor sensible. Para calcular el calor sensible ocuparemos la siguiente fórmula, donde Q representa la cantidad de calor absorbida o liberado. M representa a la masa y tiene que estar en gramos. C subíndice E representa el calor específico en joules sobre cada gramo por grado Celsius. Y delta T representa la diferencia de temperaturas, donde se va a restar la temperatura final menos la temperatura inicial. Y tiene que estar en grados Celsius. Aquí tener mucho cuidado. Siempre se tiene que restar la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora haremos un ejercicio como ejemplo. María quiere preparar té y ocupa calentar 1 kilogramo de agua desde 293 Kelvin hasta 373 Kelvin en una tetera. Durante este proceso, el agua aumenta su temperatura pero permanece en estado líquido. Calcula la cantidad de calor que necesita suministrar. Antes de comenzar a resolver el problema, es importante que identifiques qué tipo de calor está pidiendo calcular. Recuerda, el calor sensible es aquel en el que la temperatura se modifica, pero no la fase en la que se encuentra. Y el calor latente es aquel que modifica la fase, pero no la temperatura. ¿Sale? Ahora, para sencillo, si el problema te menciona temperaturas, como en este caso que dice que es 293 Kelvin y 373 Kelvin, significa que hay un cambio de temperatura. Incluso el problema lo dice. Aquí comenta que aumenta su temperatura. Incluso dice que permanece en estado líquido. Por lo tanto, sé que es calor sensible. Y como es calor sensible, entonces voy a mi formulario y busco la fórmula correspondiente al calor sensible, la cual es Q es igual a la masa que multiplica el calor específico por la diferencia de temperaturas. Después, como en todos los problemas, recuerda que es importante analizar los datos que nos da el problema. Ahora, el problema menciona que tiene 1 kilogramo de agua. Por lo tanto, esa es la masa. Entonces tenemos que la masa va a ser igual a 1 kilogramos. Aquí, chicos, tener mucho cuidado. Recuerden que la fórmula pide que la masa esté en gramos. Y recordemos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Por lo tanto, la masa también es igual a 1000 gramos. El valor que se ocupará para los cálculos será el de los 1000 gramos. ¿Sale? Continuando con el problema, algo importante nos menciona que se trata de agua. Ahorita lo vamos a ocupar.
Después dice que tiene una temperatura inicial de 293 grados Kelvin. Entonces voy a escribir que la temperatura inicial T1 va a ser igual a 293 Kelvin. Ahora, chicos, de la misma forma, recuerda que la temperatura tiene que estar en grados Celsius. Para convertir a grados Celsius, solo tenemos que restarle 273. Entonces, 293 menos 273 nos da 20. Por lo tanto, la temperatura 1 es igual a 20 grados Celsius. Después dice que la temperatura aumenta a 373 Kelvin. Esa es la temperatura final o la temperatura 2, que es 373 Kelvin. Y de la misma forma, tenemos que hacer la conversión a grados Celsius. Recuerda, solo es restar 273. Entonces nos da 100 grados Celsius. ¿Sale, chicos? Hasta aquí vamos bien. Después nos pregunta calcular la cantidad de calor. El calor se representa con la letra Q y es lo que vamos a calcular. De acuerdo a las unidades, que son gramos y grados Celsius, el calor, cuando yo haga la fórmula, me lo va a dar en joules. ¿Sale? Una vez que identificamos los datos, tenemos que verificar la fórmula y ver si la puedo ocupar tal cual está o me falta algún dato. Para empezar, la fórmula me pide Q y es el que yo quiero calcular. Por lo tanto, ya es correcta la fórmula, no tengo que hacer ningún despeje. Después me pide la masa y ya la tengo. Y también ya está en gramos, que es en lo que tiene que estar. Después me pide el calor específico, el cual aún no conozco, no lo tengo. Aquí es importante identificar la sustancia con la que se trabaja en el problema, que en este caso es agua. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a las tablas de calor específico. Ojo aquí, es calor específico y no latente, porque se pueden equivocar y no van a encontrar el valor en la otra tabla. ¿Sale? Ahora, la sustancia es agua, entonces su símbolo o la sustancia es H2O. Y cuidado aquí porque tenemos agua líquida, sólida y gaseosa. El problema nos da temperaturas y nos dice que está en este rango. Por lo tanto, el agua sigue siendo líquida. Entonces, el calor específico que yo voy a ocupar, aquí dice, miren, el calor específico en este problema será de 4.184. Entonces, lo escribo aquí en mi información. Calor específico es igual a 4.184 joules sobre cada gramo por grado Celsius. Voy a quitar la tabla porque ya no la voy a ocupar, chicos. ¿Sale? Ahora, continuando con la fórmula, nos falta conocer el valor de delta T. Pero recuerda que el valor de delta T se calcula como delta T va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y recuerda que siempre es la final menos la inicial. Por lo tanto, delta T va a ser igual a la final, que es 100 grados Celsius, menos la inicial, que es 20 grados Celsius. Por lo tanto, delta T es igual a 80 grados Celsius. Y ahora sí, tengo toda la información completa, correcta y con las unidades que tienen que ser. Por lo tanto, ya puedo reemplazar valores en mi fórmula. Y entonces tenemos que Q va a ser igual a la masa, que son 1000 gramos. Ya no voy a colocar unidades porque ya me aseguré que sean las correctas. Después, que multiplica el calor específico, que es 4.184, y que multiplica a delta T, que es 80. Y ya solo realizo la operación. Únicamente hay que multiplicar. Multiplicando me da que Q vale 334.720. Y recuerda, como usamos gramos, grados Celsius, el valor del calor se mide en joules. ¿Sale, chicos? Hasta aquí terminamos con el problema. ¿Va? Ahora, importante, el problema
no pide alguna unidad en específico, por lo tanto es joules, pero puede ser que en algunos problemas lo pida en kilojoules, en calorías, en kilocalorías, en BTU, unidades de energía, entonces hay que hacer una conversión. Hasta aquí es correcto, ¿va, chicos? Ahora, al empezar el video mencioné que hay dos tipos de calores, el calor absorbido y el calor liberado. Este calor es sensible, pero la pregunta ¿es calor absorbido o es calor liberado? ¿Cómo lo sé? Bueno, si el calor es mayor que cero, es calor absorbido. Y si el calor es menor que cero, es calor liberado. ¿Cómo me doy cuenta del problema? Pues si el valor me da positivo, como es este caso, el calor entonces es absorbido. ¿Pero qué significa esto? Bueno, significa que para que ese kilogramo de agua cambie su temperatura de 20 grados Celsius a 100 grados Celsius, se ocupan 334.720 joules. Y esta agua la va a absorber. Es por eso que es calor absorbido. O se le va a suministrar. Y listo, eso es todo. Gracias por llegar al final de este video. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos mis alumnos de UAM. Espero que mañana les vaya excelente en el examen. Sé que les irá muy bien. Confío mucho en ustedes. Un saludo también para Natalia, que me lo pidió de forma personal. Les agradezco mucho y nos vemos para el siguiente video.